¿Qué es importante y cómo funciona la Ayurveda? Lo más importante es tratar de identificar en cada persona, en el paciente que viene a verme, el biotipo constitucional, que se llama Prakriti en sánscrito. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Mediante el interrogatorio y el examen físico. El interrogatorio es muy exhaustivo, demanda mucho tiempo. Inclusive en algunas personas tenemos que saber cuál fue el estado de la madre durante el embarazo de esa persona. Así de amplio. Y el examen físico, por supuesto que va a ser, cuando hablemos de la medicina de equilibrio integral, no va a ser únicamente el que les voy a mostrar ahora, sino que va a estar también unido al examen físico convencional de la medicina convencional. Pero otro punto importante es reconocer el biotipo alterado, que es el Vikriti. Con el mismo examen físico podemos darnos cuenta. Y también con el interrogatorio. Y emplear el tratamiento adecuado, o chikitsa. Entonces, examen del pulso, que es parte del examen físico del examen ayurvédico. Es fundamental. Es un pilar dentro de lo que es la medicina ayurvédica. Parece muy sencillo. Para nosotros los médicos convencionales, el pulso es tomarlo, ver la frecuencia cardíaca, ver si está débil o no, y punto. Es algo muy automático de segundos. Para el médico ayurvédico es un examen que es prácticamente un arte. ¿Por qué? Porque se siguen pautas que son muy importantes. En las mujeres hay que comenzar con el pulso radial izquierdo, luego el derecho, en los hombres al revés. Cuando Rosa me mira porque yo le he tomado el pulso a ella. Y si hay tiempo por ahí, después vamos a hacer una demostración. Entonces, vemos en la superficie cómo responde el pulso y podemos saber los biotipos de cada persona. Si vemos que el pulso es ondulante, rápido, a veces irregular, como el movimiento de una serpiente, va a ser Vata. Si es a los brincos fuerte y moderado en su frecuencia cardíaca y caliente, es Pitta, como el de la rana. Y si es sinuoso, suave, lento, es un pulso tipo Kapha. Entonces, esto es un aspecto muy general. Hay muchas variantes y hay muchas formas y técnicas también para ver cuál es el biotipo alterado o desequilibrado mediante la presión superficial profunda, mediante la comparación entre los mismos dedos, medio anular e índice, cuáles son los órganos dañados, cuáles pueden llegar a ser los desequilibrios de cada persona, los vamos a tener también mediante el examen de pulso. La lengua. También la lengua nos va a dar mucha información. Entonces, fíjense en este gráfico, ya de por sí nos muestra la lengua con el dibujo de todos los órganos. Interesante. Y ya van a saber por qué les muestro este gráfico. Esta es una lengua de aspecto normal, en el cual podemos ver que el color es normal, la humedad es normal, no tiene depósitos de saburra, que es esa sustancia cremosa, que a veces por enfermedades puede llegar a tener el paciente, pero en los bordes, yo no tengo ahí se ve algo. Ahí se ve un poquitito. Ahí vemos que los bordes son dentados. ¿Esto qué significa? Puede llegar a haber algún tipo de mala absorción de alimentos en esta persona. Si bien tiene una constitución de lengua normal, puede llegar a haber algún tipo de problemas de ese estilo. Hay otras lenguas que ya son más preocupantes. Esta es una lengua geográfica, es una glositis muy importante. Y lo que les decía, ¿por qué el gráfico? No se ve. Fíjense
Y comparando con el gráfico del medio, ¿qué estructura les parece que está dañado en esta persona? Básicamente todo el aparato digestivo, hasta parte del hígado y del vaso inclusive. ¿Eh? Entonces, que hay que hacer planes de equilibrios adecuados para esta persona. Y esta persona, lengua saburral con un compromiso multiorgánico. Realmente está muy mal porque está con un exceso de toxinas en su organismo. Entonces, para tratar de conservar el estado de salud de la lengua, uno debe todas las mañanas, lo posible, por supuesto, son parte de los hábitos de la Ayurveda. La rutina es fundamental en la Ayurveda, ya se van a dar cuenta. Tratar de, con un limpiador de lengua, hacer una limpieza que no solo sirve para sacar esos restos, sino para activar, antes de salir al trabajo, donde sea, a hacer actividades, todos los órganos. Ya nos dirigimos al trabajo con otro aspecto, con otro semblante. No solo la lengua y el pulso, también la orina, ver qué aspecto tiene, si es transparente, si tiene depósitos de sustancias, si tiene sangre, qué olor tiene. Las deposiciones, qué consistencia tiene, qué color tienen. Los ojos en las dudas es muy interesante porque cada biotipo tiene una forma de ojos bastante particular. Ahí pueden ver en ese gráfico cómo son las características de cada uno. Y también nos enseña cuáles son los ojos que están alterados o desequilibrados. La voz, el timbre de voz, la forma de hablar, eso también es importante para ver hábitos y desequilibrios. Y la simetría corporal. Entonces, para que entiendan bien cuál es la clave de la salud para la medicina ayurvédica. Tenemos estos tres biotipos. Estos tres biotipos o doshas son energías que se van a ir desplazando de tejido o datus en tejido. Está el plasma, el sanguíneo, el muscular, el adiposo, el óseo, el nervioso y el reproductivo. Entonces, esas energías se van a ir desparramando por todos esos tejidos a través de canales o vías metabólicas. Esta función de desplazamiento de los doshas es bastante complicado. Y en realidad lo que uno tiene que ver es que esto esté equilibrado. Porque si no hay equilibrio, hay acumulación de toxinas. Cuando hay un flujo de alguna energía, de alguno de los biotipos, que está por encima, ya hay alteración. O cuando hay un bloqueo de energía, también hay alteración. ¿Y quién regula todo eso? El fuego biológico, Agni. Quizás sea un poquitito difícil de entender, pero no quiero complicarlo demasiado. El fuego biológico es el fuego digestivo. Es el proceso metabólico que se realiza en la absorción, asimilación y transformación de los alimentos. Eso es Agni. Entonces, si eso funciona bien, va a haber equilibrio. Y si no funciona bien, va a haber acumulación de toxinas. Es básicamente eso. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esa acumulación de toxinas y que funcione bien el Agni o fuego biológico o mecanismo metabólico fundamental para la salud? Con la promoción y la prevención de la enfermedad. Que eso, como es un capítulo muy importante, lo voy a hablar después del tratamiento. El tratamiento en la medicina ayurvédica es precisamente ver cuando está instalada la enfermedad en sus primeros estadios o cuando está instalada ya en sus estadios más terminales. Es importante esto, ¿por qué? Porque vamos a tener distintos tratamientos, los prepurificatorios y los purificatorios. Los prepurificatorios van a ser básicamente a base de especias, de
como ahí vemos la pimienta larga, vemos jengibre, cúrcuma, cosas que ya muchos lo conocen, tipos de respiración, masajes ayurvédicos, que se llama abhyanga en sánscrito, que es con aceites bien típicos para cada biotipo constitucional, aplicación de acupresión en puntos marmas, que son puntos muy importantes dentro de lo que es la anatomía ayurvédica, y llegado el caso, tratamientos de sudoración con unos habitáculos y sustancias especiales, así como, llegado el caso también, la utilización de panchakarma, que es un tipo de tratamiento un poco más complicado, con purgaciones y enemas, con sustancias y plantas especiales. Entonces, ahora hablando, sí, de la promoción y prevención de la salud, que es un punto fundamental dentro de la medicina ayurvédica, vemos cómo manejar la armonía en los doshas. Fundamentalmente tratando que haya un balance. Fíjense que ahí Agni está controlando todo. ¿Por qué es difícil esto? Porque hay innumerable bombardeo de estímulos de estos biotipos constitucionales, tanto los familiares como los del trabajo, de los medios que nosotros frecuentamos generalmente, hasta del mismo mundo en general, con problemas climatológicos, cambios de sol, cambios de luna y demás, inclusive las estaciones. Ustedes saben que cada biotipo constitucional predomina en una estación climática diferente. Por ejemplo, Vata tiene su predominio en otoño, Kapha en invierno y primavera, y Pitta en verano y primavera. También es importante, sí, cada biotipo constitucional tiene características propias. Entonces, yo soy Pitta. Entonces, en invierno yo voy a estar bien. ¿Por qué? Porque estoy equilibrado. Mi metabolismo de fuego en el invierno va a estar bien. En el invierno el que predomina es Kapha. Entonces, ahí van a estar los problemas. Los pacientes Kapha en invierno van a sufrir un poquito más algunos aspectos. Eso es importante, gracias Rosa, porque conociendo estos predominios de cada biotipo en las estaciones climáticas, nosotros vamos a ajustarnos y yo, por ejemplo, en el invierno voy a tratar de disfrutar de cosas que por ahí en verano no puedo hacerlo. Yo en verano no puedo hacer deportes muy exhaustivos porque no voy a rendir. Si bien mi físico lo puede hacer, pero yo sé que lo voy a hacer mal a mi físico. Lo voy a practicar en invierno. Es esa la idea, tratar de entender qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Por supuesto, hay muchas vericuetos, llamamos nosotros, y caminos para conocer mejor este aspecto. Inclusive el tema de los horarios. Pitta tiene sus horarios influyentes o predominantes al mediodía y a la medianoche. En nuestra vida, en las etapas de nuestra vida, Vata va a tener un predominio en los últimos años de nuestra vida, Pitta en la edad adulta y Kapha va a dominar los primeros años y la infancia. Mi beba, por ejemplo, es Pitta y ella, a pesar de ser Pitta, como es beba, tiene algunos tipos de problemas Kapha. El catarro y todo ese tipo de cosas es problemas tipo Kapha, que a pesar de ser Pitta no los debería tener, pero sin embargo los tiene porque está cursando un momento de la vida en el cual el predominio es de Kapha. Bien, tenemos que saber hacer lo correcto en el momento correcto. ¿Y qué pasa con la alimentación? Es un tema fundamental para la medicina ayurvédica. Y para eso vamos a hablar un poquito de una ciencia bastante joven, que es la ayurgenómica,
en la cual se dice que todos somos bioquímicamente únicos. Y ha estudiado a los doyas, a los biotipos constitucionales, y se ha visto que quizás sean fenotipos, o sea, características físicas de un genotipo, características genéticas particular, que es lo que precisamente estábamos hablando. Cada biotipo tiene características particulares y son bien claras. La nutrigenómica. La nutrigenómica es otra ciencia que es la interfaz entre la nutrición y la fisiología. Y acá vemos, esta ciencia va a estudiar cómo actúan los nutrientes en el genoma humano. Cómo es ese diálogo, esa conversación, porque se ha visto que hay una forma de diálogo, de interacción entre los nutrientes, los alimentos y los genes. Eso tiene mucho que ver con la epigenética y después, Rosa, por favor, aclaranos este punto porque es muy importante. La nutrigenética es, así como el nutrigenoma era tratar de entender la interacción entre los alimentos y los genes, la nutrigenética es la respuesta de los genes a esos alimentos. Entonces vamos a ver que hay gente que responde de manera diferente al mismo nutriente. Ustedes han visto eso. Uy, por ahí a Juancito le cae mal esto y a mí yo lo tolero perfectamente. La genética determinará qué nutrientes serán escuchados en esas conversaciones y cuáles van a ser ignorados. Ciertas sustancias, en general todos lo que son tóxicos, alterarán la comunicación nutriente-gen y de esa forma empezarán como resultado las enfermedades. Las personas responden a la dieta según su genética única. Por eso es tan importante a veces conocer las dietas, pero más importante todavía saber qué es lo que le hace bien a uno y lo que le hace mal. Esto también nos invita a descubrir nuestra nutrición óptima personal. Ya aprendemos un poquito, manejamos un poquito mejor cuáles son los alimentos que nos convienen y cómo respondemos a esos alimentos, en las respuestas físicas, mentales, emocionales. Saber lo que podemos consumir. Después les voy a mostrar rápidamente unos cuadros en los cuales la medicina ayurvédica dice cuáles son los alimentos y las respuestas de cada biotipo a cada alimento. Quién o qué productos o qué alimento queremos que hable con nuestros genes y veremos y nos haremos esta pregunta. ¿Qué queremos? ¿Alimentos enteros? Esos alimentos que son puros, equilibrados, los que sacamos de nuestra huerta o los que hacemos con nuestras manos, o los alimentos parciales, artificiales, como los que compramos en el supermercado, enlatados, inertes, o la comida chatarra. Entonces ahí va explicarles un poquitito, no sé si me va a subir el puntero, para que entiendan muy groseramente cómo se maneja esto. Las frutas. El plátano, por ejemplo, hay un pulgar para arriba, que quiere decir que equilibra. El plátano equilibra el biotipo Vata. Esas personas con característica Vata va a estar equilibrado con el plátano. Pero va a desequilibrar a Pitta y a Kapha. ¿Por qué? Porque el plátano es dulce, entonces a Kapha no le va a hacer nada bien. La naranja. La naranja equilibra Vata, pero desequilibra Kapha. ¿Por qué? Porque es dulce. Exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa con las naranjas agrias? Va a ser exactamente al revés. Va a desequilibrar a Vata y va a compensar a Kapha. Estos son, a modo de ejemplos, cómo van respondiendo los alimentos a cada biotipo constitucional. La calabaza es equilibrante de Vata y es desequilibrante de Kapha, por el mismo motivo, porque es dulce. ¿Qué pasa con la espinaca? La espinaca hervida va a equilibrar Vata, va a desequilibrar a Pitta y va a equilibrar a Kapha. Pero ¿qué pasa si la espinaca es cruda?
va a equilibrar a Pita porque es fresca y Pita necesita fresco porque es puro calor. Con el quinoa no sé si lo conocen, es un pseudo cereal de Sudamérica, equilibra a Vata pero desequilibra a Pita. El arroz blanco, fíjense, pulgar para arriba para Vata, o sea, equilibra Vata y pulgar para abajo para Kapha, porque es, en cierta forma, tiene un sabor, porque en la Ayurveda se estudian mucho los sabores, no solo los sabores de los alimentos, sino cómo nosotros respondemos a esos sabores. Es un poco complejo, pero es muy interesante. ¿Qué pasa con el arroz blanco? Va a desequilibrar Kapha, pero si es integral, lo va a equilibrar. Con los lácteos, el yogur va a desequilibrar Vata, a pesar de que si le ponemos algunas especias podemos llegar a hacerles consumir a pacientes Vata yogur, y va a equilibrar a Pita. ¿Por qué? Porque el yogur es fresco. Fíjense la leche de cabra, todos pulgares para arriba, es muy equilibrante, al igual que la leche de vaca y el ghee. Ven, el último producto es el ghee. El ghee es mantequilla clarificada. Ya les voy a explicar de qué se trata. Las legumbres. Esto es interesante porque, fíjense, garbanzos, los porotos blancos, negros y las lentejas, ¿a quién va a desequilibrar? A Vata, porque es puro movimiento. Y va a equilibrar a Pita y a Kapha. Carnes. En cuanto a las carnes, ¿qué notan así a simple vista? Pulgares para abajo, para atrás. ¿Quién se salva? El conejo, que equilibra a Pita y a Kapha. El pollo y el pavo, carnes blancas, por supuesto, no teniendo, o sea, descartando el aspecto de las hormonas y demás, ¿no es cierto? Que equilibra a los tres biotipos, y el pescado, que equilibra a Vata. Pero, ¿qué pasa con la medicina ayurvédica y las carnes? En general restringen su consumo. Les voy a mostrar algo de Froley, que es un médico ayurvédico, que junto con Basaldad son de los más mencionados e importantes en la actualidad, que dice que la Ayurveda como ciencia no prohíbe su consumo, que tal vez no exista nada más nutritivo o fortalecedor, y se los dice un argentino ex carnívoro y rico, que es excelente para la debilidad y para bajar el Vata alto, es indudable, pero produce toxinas, alimenta infecciones y tumores, tiene un efecto embotador sobre la mente y los sentidos, ya después, Rosa, por favor, vas a hablar de eso, con reducción del amor y la compasión. Y David Freud lo que recomienda es que los animales criados en espacios abiertos y tratados, entre comillas, humanamente, proveen carne de mucha mejor calidad que los productos de las granjas tipo fábrica.